Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2025, de seminarios internacionales, Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El título de la ponencia, Procesos de aprendizaje para técnicos automotrices con inteligencia artificial. Esta ponencia está a cargo del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de uno de los fundadores y uno de los creadores del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Puede hacer el uso de la palabra, maestro. Muchas gracias, Daniel. Damas y caballeros, bienvenidos. Eh, este proceso de aprendizaje con inteligencia artificial se va a dar solo en la industria automotriz 4.0, eh, 4.0 y 5.0. Nos hemos quedado estamos trabajando en 4.0 a nivel mundial, estamos ya desarrollando la 5.0. No aplica, la inteligencia artificial no estuvo en la etapa 3.0, 2.0 y 1.0. Eh, Solo va a poder aplicar siempre y cuando la información, me refiero a la base de datos, esté contenida toda la currícula de en la que se entrenaba a los técnicos para reparar o haber realizado mantenimientos a los vehículos con vapor, con carburador, con inyectores mecánicos, etcétera. Entonces, el nuevo sistema como eje transversal de educación solo va a abarcar la industria 4.0, porque es donde se aplica la inteligencia artificial, comenzando con el auto híbrido, el auto eléctrico y el vehículo autónomo. Entonces, por eso es que más o menos va así, ¿no? Entonces, la visión general del programa, lo que he propuesto es la de siempre, de 3 años. Eh, la inteligencia artificial se aplica en cada una de estas fases, ¿no? Y se debe dar totalmente personalizada. Entonces, eso es importante. Y algún nuevo aspecto que podría integrarse en esta fase son los famosos simuladores. Ya en Europa, desde el año 80, se utilizaban, pero como módulos. Ahora ya son simuladores. Entonces, ¿cómo hacíamos los módulos? Les conectábamos interruptores y hacíamos que se generara una falla para poder ubicarla, detectarla, diagnosticarla y poder repararla. Entonces ahora son simuladores que ya prácticamente la inteligencia artificial se encarga de presentar para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. Hay una estructuración de programa y esto está en el currículo personalizado, ¿no? Y se va renovando constantemente de acuerdo a las habilidades y necesidades del estudiante. Y esto es un aprendizaje adaptativo. Y esta parte, ¿por qué la considero adaptativo? Porque cada vez el estudiante va generando etapas para poder entender otro tipo de técnicas o de tecnología relacionada con su proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Muchas marcas de vehículos, bueno, hay grupos, ¿no?
Entonces, utilizan las mismas piezas para diferentes modelos, mismas autopartes. Eh, un motor se utiliza en diferentes modelos de carrocerías y marcas de vehículos, algo así. Entonces, en esa parte, el técnico se autoadapta o es autoadaptativo, porque va a poder diagnosticar el mismo motor en diferentes vehículos, en diferentes países y al mismo tiempo. Entonces, por eso es personalizado, va a depender del técnico. Los módulos especializados. Entonces, esta parte eh, abarca solo módulos de la industria 4.0. Tal es así que esta especialización está basada en la parte predictiva. Significa que yo debo ya estar llamando al cliente o generando un programa para poder automáticamente, por así decirlo, indicar en el tablero de instrumentos del vehículo o en un display que se requiere realizar mantenimiento en un determinado tiempo de kilómetros o de recorrido, ¿no? Y esto está relacionado con la ética digital para que el estudiante pueda entender, captar y trabajar en su proceso de aprendizaje con los procesos y protocolos de mantenimiento recomendados por el fabricante. Algunas particularidades como otros países, otro clima, pueden generar ciertas parcialidades, pero en sí se especializa para cada uno de ellos. Y esta plataforma digital de aprendizaje con IA está pues justamente relacionado con un tutor virtual. Entonces, aquí en el Perú, esto es un planteamiento para Perú. Entonces, eh, y el tutor es virtual. O sea, difícilmente ese tutor virtual no va a dejar de tener conocimiento del proceso de fabricación de vehículos de la industria 4.0. Los tiene total y completamente ya documentados. Entonces, esa asistencia continua guía al estudiante en su proceso de aprendizaje. Entonces, a cualquier hora. Los simuladores también son importantes porque esto nos va a poder hacer ver de que aplicando diferentes procesos virtualmente podemos lograr resultados y que en el momento de estar en la realidad podemos seguir el proceso aplicado en el simulador para obtener un resultado físico, ¿no? Y los laboratorios remotos. Estos son los equipos que ya son físicos y que ya el alumno ingresa a la parte de la práctica en verdad. Entonces, esta plataforma es importante porque está adecuada al avance de la tecnología. Bien, los simuladores inteligentes. Como dijimos, ya ha cambiado un poco la parte del proceso. Todo lo que es electrónica está relacionado con el vehículo actualmente. Entonces, ya es la operación de equipos, es el diseño de circuitos y una serie de actividades que permiten generar un razonamiento crítico en el estudiante y así lograr el aprendizaje. El diagnóstico es importante. Ya hemos visto que si no hay conocimiento no puedo realizar un diagnóstico. Y si quiero realizar un diagnóstico, posiblemente la máquina tenga el protocolo de funcionamiento y de seguridad de ese componente mecánico y la máquina lo puede detectar, lo puede diagnosticar. Y quien debe interpretar por medio de un derrotero de fallas es el alumno. Entonces, en estas plataformas se generan diferentes procesos para seguir el aprendizaje. La evaluación y retroalimentación automatizada. ¿Qué está sucediendo?
Actualmente las evaluaciones deben ser adaptativas. Me refiero a que esto nos permite personalizar cada proceso y esta personalización obviamente tiene que estar articulada o alineada con las habilidades, capacidades, conocimientos individuales y destrezas del alumno. Entonces, posiblemente estas autoadaptativas o adaptativas nos permitan la especialización del alumno para que bien vaya a darle mantenimiento a la parte electrónica, a la parte técnica, a la parte mecánica, a la parte de programación. Y eso es importante. Muy poco va a haber de mecánica aquí. Esta retroalimentación, conocido mundialmente como el feedback, eh, debe ser instantánea. O sea, necesito tener un soporte que me ayude a recapitular, a establecer, a determinar que lo que he realizado ha sido de manera y de forma adecuada o posiblemente correcta, ¿no? Y este análisis predictivo del desempeño se ve con, en los procesos de aprendizaje con los resultados académicos. Es ya algo que el simulador nos va a indicar cuál fue el proceso que siguió el aprendiz o el estudiante y cuáles fueron los resultados. Y de acuerdo a este proceso, entonces se ve el avance del estudiante y lo que decíamos siempre se encuentra calificado o cualificado y se le implementa con estrategias para poder hacer que su potencial mejore. Entonces, tenemos que analizar estas partes que son importantes. El docente tiene que actualizarse de todas maneras. Entonces, esta situación o esta plataforma es un poco interesante porque eh, los mismos equipos tecnológicos ya van a traducir el idioma en el que vengan, ya sea un video hablado o la parte escrita, viene en otro idioma y la puede traducir tranquilamente al castellano. Obviamente que esta traducción va a ser literal, y esto relacionado con los regionalismos. En algunas partes, una sola pieza tiene hasta 3 o 4 o 5 nombres. Entonces, la inteligencia artificial se va a hacer cargo de, para cada región o continente, se adecue el lenguaje para que el profesor o el docente pueda entender. Esta es una de las facilidades gigantescas. Entonces, esta capacitación continua va a garantizar la actualización por medio de la inteligencia artificial de los alumnos y esto pues va a mejorar la calidad educativa, o sea, se va a convertir en aprendizaje significativo, ¿no? Y es importante que aquí debería yo haber hecho un paréntesis de que en primer lugar los docentes puedan operar de manera efectiva una computadora, una laptop, un equipo, una tablet, qué sé yo. Entonces, se van a dar siempre proyectos integradores y de vinculación con la industria. Eso significa de que eh, antiguamente se realizaba unos procesos de evaluación y a los alumnos se les enviaba a las ensambladoras que en ese entonces existían en el país. Entonces, esta experiencia vivencial era pues impresionante, cómo es que se armaba el carro, se ensamblaba, etcétera. Entonces, eso ha sucedido. Actualmente va a ser un poco difícil, pero sí vamos a tener la posibilidad de que estos alumnos puedan integrarse al proceso de
de mantenimiento de los vehículos en los talleres autorizados o representantes de marca. Ese va a ser el nivel que vamos a tener actualmente, toda vez que no tenemos industria automotriz en el Perú. Entonces, aplicamos en la práctica la inteligencia artificial, las empresas colaboran, lo que dije, y la libertad de acceso a las tecnologías de innovación. Por ejemplo, un recorrido educativo, ¿no? De mi propuesta eh, de 3 años, donde la IA mejora la formación técnica automotriz. En el primer año se implementa la personalización curricular, el uso de simuladores básicos y la disponibilidad de un tutor virtual para apoyo constante. En el segundo año se avanza la simulación, se introduce el diagnóstico predictivo y se implementa la evaluación automatizada para un aprendizaje más efectivo. Y el tercer año se llevan a cabo los proyectos integradores, se realizan prácticas en talleres inteligentes y se realizan análisis de datos automotrices para aplicar lo aprendido. Por eso es que lo he diseñado para taller, ya está claramente explicado, y ese sería el proceso de 3 años, ¿no? Este primer año, el segundo año continúa la simulación y el tercer año ya los resultados deben ser tales que deben integrarse a la realidad para poder trabajar de manera efectiva y productiva. Entonces, los beneficios y claves de este programa eh, están relacionados con el aprendizaje personalizado. O sea, el alumno tiene este tutor y va al ritmo que él quiere, puede avanzar. Por ejemplo, ¿no? Aquí me trajo a colación algo que me sucedió siempre. Yo quise tener toda la información y estar adelantado antes de que se diera la clase e ir preparado para ya cuestionar al docente o generarle preguntas para que me las solucionara. Pero el proceso era que primero enseñaba el docente y después de dictar la clase recién se podían realizar las preguntas. Entonces, este aprendizaje personalizado corrige todas esas anomalías, fallas o ese tipo de angustias, toda vez de que los simuladores van a trabajar mucho con el alumno. Entonces, es una forma de aplacar su ansiedad y dotarlo de conocimientos. Va a depender de cómo es que él maneje esta herramienta, ¿no? Las prácticas seguras y realistas. Entonces, estas simulaciones y laboratorios virtuales ofrecen ambientes de práctica realistas, permitiendo a los estudiantes realizar diagnósticos y reparaciones en un entorno seguro, minimizando riesgos. ¿Y por qué minimiza riesgos? Porque es virtual. De la misma manera que jugamos estos juegos con los joysticks y conduciendo una carrera de autos virtual, tenemos un siniestro, un choque, entonces el auto se repara en 3 segundos y sigue la carrera, pero perdió ese tiempo. Y de igual manera aquí el simulador con en un ajuste de una bomba de aceite o de agua, cuando la presión o el ajuste no ha sido el correcto, va a comenzar a perder agua. Y el video o el simulador va a indicar pérdida de agua en un sistema de enfriamiento de un motor de combustión interna. Automáticamente se elabora un protocolo de revisión y le indica al estudiante cuál ha sido el problema y cómo lo debería hacer, ¿no? Entonces, esto es el proceso. Entonces, las competencias. Me dicen muchos que ya no existen, pero a ver, competencia actualmente es el lugar en el cual yo tengo que aplicar mi eficacia, mi efectividad y si me encuentro capacitado para desarrollarme dentro de ese entorno. Un ejemplo, ¿no? Eh, en un campo de fútbol, si es de competencia de los jugadores.
Un campo de fútbol no es de competencia de otra persona que no esté relacionada con el juego. Y la otra parte tecnológica es que el estudiante tenga la capacidad de poder aplicar sus técnicas competentemente. Antiguamente le decíamos adecuadamente. Ahora tiene que aplicarlas correctamente. Y eso es importante para que todo lo que va a proponer y ha propuesto y está presentando la industria 4.0 y 5.0 ya tenga personas esperando para poder realizar los mantenimientos predictivos y preventivos. El incremento de empleabilidad. Entonces, como va a haber una mejor preparación, entonces el mercado laboral va a necesitar y va a requerir de este tipo de personas, estudiantes técnicos automotrices, que tengan capacidad de innovación dentro del sector automotriz, el cual evoluciona rápidamente. Entonces, si no me actualizo, voy a tener dificultades y voy a tener una serie de problemas. La educación y certificación y reconocimiento. Estos van a obtener un certificado, un diploma, y la parte que me faltó considerar aquí y que no se encuentra en el eje transversal de la educación técnica peruana ni del currículo nacional es la recertificación. Una vez que estos futuros técnicos son parte del grupo de egresados de una institución técnico-educativa, eh, tienen que recertificarse entre cada 3 años, cada 2 años o cada año, dependiendo de la especialidad. Y una recertificación es una evaluación de lo que realizan en el plano laboral técnico automotriz. Y para esto se requiere nuevamente de las competencias, de las rúbricas, y estas rúbricas vienen articuladas con el proceso de trabajo de las empresas o fabricantes que se llama unidades de tiempo, donde 100 unidades de tiempo están consideradas como una hora cronológica. Y para cada trabajo con la herramienta especializada para ese tipo de marca o vehículo, se le asigna un trabajo al técnico mecánico y hay un tiempo determinado para realizarlo. Entonces, ahora se requiere de mayor equipamiento toda vez de que el downsizing o el reducimiento de los espacios donde se aloja el motor o el cofre motor es más pequeño. Entonces, es lo que se repite nuevamente. En mis tiempos, década del 70, 80, yo prefería sacarle el motor a un Volkswagen Escarabajo para cambiar platinos, condensadores, una serie de cosas, y lo montaba, porque no me tomaba más de 20 minutos en bajarlo que subir. Actualmente en los vehículos se vuelve a hacer lo mismo. Para realizar un mantenimiento es necesario o posiblemente sea necesario sacar el motor o desmontarlo para realizar el trabajo y nuevamente montarlo. En algunos vehículos de alta gama llevan entre 4, 5 o 6 depósitos de aceite. Entonces hay que cambiar el aceite a los 7 depósitos. Y es un trabajo que requiere de bastante eh, material y equipo. En resumen, este programa de 3 años pues debe utilizar sí o sí la inteligencia artificial porque está relacionada con la industria 4.0. Esto para poder transformar cada aspecto de aprendizaje técnico y el enfoque personalizado de este tipo de educación va a facilitar la simulación práctica y optimizar la evaluación mediante herramientas automatizadas, lo que garantiza que la formación se mantenga relevante y efectiva en el contexto, en ese contexto de la industria 4.0 y 5.0.
Ya no vamos a perder el tiempo en tomar una llave de ruedas. No, es una pistola eléctrica, antiguamente neumática, ahora eléctrica, con la herramienta correspondiente. Y en vez de demorarme entre 15 a 20 minutos un neumático, es solo 3 a 5 minutos un neumático. Actualmente, en la Fórmula 1, los cuatro neumáticos se cambian en 2 segundos. Ha habido un último récord de 1.98 segundos. Ah, un momentito para cerrar, un momentito. Gracias. Entonces, por ejemplo, la calibración de herramientas para apretar, ajustar una, una llanta. Una llanta es la conjugación de un neumático de aire con un aro, ya sea de aleación ligera, aluminio o chapa de acero. Entonces, eh, es importante considerar que la herramienta ya viene con, por decir, regulada a 60 libras por pulgada cuadrada. Ese es un protocolo, un proceso que se tiene que seguir. Entonces, ya no tengo que ajustar o apretar el neumático o pegarlo al tambor o al disco o a la bocamasa y finalmente cambiar otra herramienta que se llama torquímetro, que es una herramienta de par de apriete o ajuste y torquear o retorquear la llanta para certificar, verificar y realizar el ajuste recomendado por el fabricante. Entonces, todos esos procesos ya no están. Y cómo me he dado cuenta de que ya no están en las simulaciones. Entonces, esos simuladores nos permiten efectuar trabajos virtuales de tal manera que en el momento en que me encuentre en el vehículo o con el vehículo de la marca en la que he realizado la simulación, pueda realizar los trabajos siempre y cuando cuente con la herramienta necesaria, que tampoco he considerado esta parte aquí en el programa, porque si bien es cierto, me demoraría como una hora más en presentar los laboratorios que se requiere, por ejemplo, la conectividad, que es importante, los equipos que son de fácil acceso. Una laptop ahora ya no está por los 7.000 soles, 8.000 soles, una laptop ahora básica está, o una tablet está en 1.500 soles, 1.600 soles o 1.300 soles, aún de difícil acceso, pero que son posibles. Había un programa en el Sistema Educativo Nacional de que había unas computadoras que nunca fueron compatibles con ninguna marca y que, bueno, lamentablemente fue un fracaso este sistema. No me acuerdo, todavía se incendiaron. Pero se pueden generar estrategias con empresas que puedan promocionar los equipos, por lo menos de alquiler o alquiler-venta, y puede el alumno ya tener el acceso a una tablet y a la información virtual. Y la otra parte es de que ya los centros de capacitación se conviertan más bien en laboratorios. Me refiero a que una buena conexión de Internet llega a un instituto superior tecnológico y los alumnos estén trabajando directamente ya personalizadamente con los equipos de computación o tablets. Entonces, esa sería la transformación que deberíamos aplicar para este proceso. Finalmente, como digo, ya el idioma no es una barrera, pero siempre hay cosas que hay que ajustar y lo relevante para esto sería la promoción de que los docentes se fueran
capacitar de manera y de forma realista, que las capacitaciones no sean administrativas, que no les enseñen a llenar registros ni ese tipo de cosas. De eso se encarga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede llenar los registros, puede generar los informes. Todo eso lo hace la inteligencia artificial. Entonces, al docente peruano actualmente más lo tienen como un elemento administrativo y lo que antiguamente se le decía que era un facilitador de tecnología. Entonces, con este sistema asistido por la inteligencia artificial, eh, puede mejorar el rendimiento del docente y sobre todo su conocimiento. Y la otra parte que también habría que mejorar es que los docentes no tengan dos o tres turnos, que tengan un solo turno para que puedan desarrollar sus habilidades, capacidades y competencias dentro del proceso de aprendizaje, para que sea relevante y significativo para el estudiante. O sea, estos docentes tienen que generar conocimiento. Si no generan conocimiento, obviamente no se va a dar esta situación, ¿no? Entonces, esto es pequeñito porque es una propuesta nada más superficial eh, y es autoadaptativa. Me refiero a que no tengo que realizar ningún cambio estructural en las instituciones públicas o privadas. Con un equipo con una buena señal y la información que es necesaria y básica para este proceso, sí se pueden lograr técnicos automotrices con este tipo de enseñanza. Sería conveniente que eh, en vez de generar un negocio, se genere un nuevo conocimiento en la parte técnica o la que se considera la currícula o la malla curricular. Entonces, esta parte de educación técnica no está considerada dentro del sistema educativo nacional. Sin embargo, es uno de los pilares mucho más productivo que otras situaciones o que otras carreras como educación superior le dicen. Entonces, a esto le debemos decir educación técnica superior, ¿no? Entonces, ese para mí es el nombre adecuado para este tipo de enseñanza que es mi propuesta. No sé si tuvieran alguna pregunta, Daniel, alguna duda. Conociéndole su filosofía de vida, su filosofía de trabajo, totalmente de acuerdo con los comentarios vertidos, expresados. Usted tiene libros publicados aquí en el Perú, lo último que ha publicado acá en presentaciones en el instituto. Totalmente de acuerdo con lo que ha expresado, maestro, la experiencia, los años, sus estudios, el haber estado en diferentes países, diferentes culturas, eh, con el manejo de idiomas diferentes, ¿no? Toda una riqueza. Cuando usted habla, por ejemplo, en su concepción filosófica de usted como empresario, como un hombre de la industria automotriz acá en el Perú, el tema de los docentes, sí muy bien es fundamental eh, el manejo técnico-pedagógico que debe tener el docente para poder eh, planificar, organizar su trabajo, pero también algo que hemos aprendido en este trabajo maravilloso que venimos realizando en este proyecto de inteligencia artificial y en la tecnología automotriz bajo su liderazgo, que los docentes deben aprender a manejar procesos tecnológicos. Eso yo creo que su mensaje es muy claro, dejando de lado la carga de las tareas administrativas que hoy en día tranquilamente pueden ser automatizadas con bots, con chatbots, con robots en inteligencia artificial por un tema de servicio. Yo creo que en esencia lo que usted nos comparte y lo que usted nos enseña, tantos años de diálogo, maestro, los docentes
deben aprender a manejar procesos tecnológicos de la Exacto. mano de detección, de identificación de problemas tecnológicos, solución de problemas tecnológicos con innovación, con ciencia, con conocimiento y sin ningún límite del idioma, porque hoy en día podemos traducir y leer en cualquier idioma. ¿Qué opina al respecto usted, maestro, por favor? No, por eso, o sea, a ver, tenemos que ayudar a la columna vertebral, que es el eje transversal educativo, pero para mí la columna vertebral de este proceso de que he expuesto es el programa y el docente, en vez, por ejemplo, ¿no? El docente antes tenía la posibilidad de aplicar o de calificar con una nota de apreciación al alumno. Actualmente no. Al alumno se le entrega una tarea virtual del proceso de ajuste de los neumáticos posteriores de una camioneta pickup. Entonces realiza, estudia, investiga, está apoyado con el tutor virtual, el alumno, el aprendiz, y ahí es allí donde realiza su proceso, lo ejecuta virtualmente, y si ese proceso articula o se ha cumplido de acuerdo a como el fabricante indica para esos casos, automáticamente el tiempo en el que ha realizado el ajuste de las ruedas posteriores y de la forma como lo ha hecho, genera una nota y esa nota automáticamente cae en un casillero o es derivado de un casillero donde se va adjuntando a otras diferentes notas de otros capítulos y sale un resultado. Y si ese resultado, por decirte, de 20 sea 18, automáticamente en la escala de valores del programa educativo sale la competencia, le dicen el Fähigkeit, la habilidad, capacidad y destreza del alumno para ese tipo de trabajo. Entonces, el docente ya no tiene que intervenir y perder su tiempo mucho en llenar documentos. Entonces, este programa funciona así. Y cuando hay una explicación, una exposición, donde el alumno requiera de una ayuda como esta, la que hemos utilizado por medio de diapositivas, es el proceso en el que él tiene que explicar y es el proceso en que la inteligencia artificial lo evalúa y la apreciación de estas dos situaciones, alumno, inteligencia artificial, es el docente que el que ha sido realmente capacitado, correctamente capacitado o adecuadamente capacitado, finalmente dice, sí, este proceso es así porque yo lo he realizado primero y ahora el alumno lo está realizando en un 95%. Entonces, no se requiere de mucho. Entonces, y si los exámenes son escritos, igual la inteligencia artificial se le que entrega las preguntas y le dice, búscame la respuesta correcta, obviamente la que uno ha elaborado, y se califica al alumno. Entonces ya el docente es una persona que va simplemente a acreditar que el alumno realizó su proceso con los simuladores y que estos trabajos simulados han sido correctamente realizados y esta nota ha llegado y finalmente a este alumno se le coloca o se le deriva a la camioneta física y realiza el proceso. Una vez cumplido este trabajo o este proceso y lo ha hecho el alumno de la manera que indique el fabricante y dentro del protocolo del programa de enseñanza-aprendizaje, está apto para poder salir al mercado. Entonces, yo no veo, yo no soy muy amigo de la inteligencia artificial, pero yo no veo por qué no utilizar la palabra facilitador. Entonces, hay que facilitarle el trabajo al docente para que verdaderamente pueda corroborar que lo que el alumno, dentro de sus capacidades, habilidades y destrezas, dentro de lo que su talento le genera a él como persona, como ser humano, su espiritualidad y ese apego a la carrera técnica, lo ayuden a que sea un técnico de calidad y que la siguiente vez que haya pasado 1 o 2 años,
pueda mostrar mejor avance del que mostró al graduarse o al titularse, que por razones de nervios, de ansiedad, de angustia, de preocupación, no haya podido realizar de manera y de forma correcta. Una vez realizado el proceso de trabajo con unidades de tiempo, se va a poder certificar cada año. Yo, por ejemplo, certifico conductores cada año. Entonces, al siguiente año que voy, los encuentro mucho más moderados, mucho más reposados, más responsables, más cuidadosos. Ya no tengo camionetas rotas. Entonces, de eso se trata, de que cada vez se vaya mejorando el sistema. La práctica y la experiencia hacia el maestro. Muy importante lo que usted dice, maestro. Si nosotros miramos la capital y miramos el interior del Perú, yo creo que las 24 horas, el día a día, el papel y el rol que juega la industria automotriz en el Perú es muy importante, muy, muy importante. Son pocos los hombres que han pensado en el Perú desde esa perspectiva. Usted con lo que nos va compartiendo, ese mundo maravilloso que conoce, queramos o no queramos, es la industria automotriz la que da vida a las diferentes actividades que se hacen en el Perú en líneas generales, ¿ah? Ahí va un tema que usted también lo ha estado tocando. Cuando habló usted de las competencias, maestro, ¿cuáles serían esos contenidos? ¿Cuáles serían esos tópicos? ¿Cuáles serían esos temas que debieran contener las competencias para formar a los próximos profesionales en este campo? ¿Cuál sería esa columna vertebral que es la que debe estar, la que se debe considerar cuando nosotros hablamos de una formación basada en competencias dentro del tema que usted plantea, maestro? ¿Qué opina al respecto? Bueno, a ver, eh, vamos por un ejemplo. Un motor de combustión interna tiene cuatro partes fundamentales: tapa de bencina, culata, monobloque y cárter. Ya está. Esa es la parte vertebral. Que cómo vengan posicionadas, no importa, pero ese motor de combustión interna siempre va a tener esas partes principales. Entonces, he citado hace un momento que había autos de alta gama que tienen 7 depósitos de aceite, o sea, 7 cárteres. Entonces, sí, pues, igual, pero tiene cárter. Entonces, puede tener uno, puede tener tres, pero nunca va a dejar de tener cárter. Y si el aceite viene depositado en otro lugar, se le llama cárter seco, pero siempre va a tener cárter. Entonces, de dónde armamos este tipo de sistema? De algo general. ¿Y cómo es que se nos ha ocurrido, o a mí se me ha ocurrido proponer o realizar este tipo de propuesta superficial, perdón? Porque me he dado cuenta de que, bueno, he trabajado en una fábrica donde teníamos un auto, vamos así, ¿no? Un auto de gama alta, un auto de gama media y un auto eh, popular. Los tres modelos de vehículos, eso hablo del 98 al 2000, ¿ah? Tenían el mismo motor: 2 litros, 8 válvulas, 115 caballos. Contaban con el mismo sistema de suspensión. Entonces, eh, esa es la parte vertebral. O sea, lo que dije, que el alumno puede prepararse para diagnosticar el mismo motor montado en diferentes modelos y marcas de vehículos. Entonces, y eso va a depender justamente de las alianzas estratégicas que las empresas realizan para la fabricación de vehículos para diferentes partes del mundo. Si bien es cierto, para Perú no está considerado dentro de una potencia de consumo masivo de vehículos, y por eso es que traen versiones tercermundistas, y muy rara vez vienen vehículos con equipamiento total, o sea, full equipo.
Entonces, la parte vertebral empieza del conocimiento y de las partes básicas del vehículo. Por ejemplo, del motor, que ya dije, cuatro partes fundamentales, del sistema de suspensión. Entonces, particularmente lo demás, por ejemplo, tengo un sistema de suspensión común y corriente y de pronto veo que el vehículo que va a venir tiene una de cuatro brazos. Entonces, mi tutor virtual me va a decir de qué se trata. Entonces, ahí vienen las famosas especializaciones y donde eh, se capacita o se entrena al técnico en una especialización, en una determinada marca de suspensión o en una determinada marca de vehículo. Entonces, la parte vertebral viene a ser de que cómo es que debo enfrentar el desarrollo de Industria 4.0 y 5.0 para generar un programa curricular que pueda solucionar los problemas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de esa clase de vehículos. Eso es actualmente para la inteligencia artificial. ¿Ya? No tengo que saber ni siquiera de qué material viene la fundición del monobloc, de la culat. Eso no me interesa. Pero si dentro de mis capacidades, dentro de mi requerimiento de conocimientos, le digo a mi tutor, oye, ¿y de qué está hecho o de qué está fabricado el monobloc? Me va a decir de fundición gris, o me va a decir de fundición ligera. Entonces, y eso va a incrementar más la competencia, habilidad del técnico. Entonces, la parte vertebral de este programa, de este proceso de aprendizaje, la inteligencia artificial lo considera como la parte básica, como la parte que el alumno va a aprender desde la 4.0 hasta la 5.0. Me refiero a autos híbridos, autos eléctricos y vehículos autónomos. Ya no va a haber carburador, no va a haber inyectores, ese tipo de cosas, ¿no? Porque eh, eso no lo hace la 4.0. Entonces, eso lo hacía la 2.0. Entonces, la vertebralis está relacionada con el producto de la industria 4.0 y 5.0. De esos productos proporcionados por el fabricante se realiza o se elabora la malla curricular para el proceso de aprendizaje de los técnicos automotrices. Maestro, en un nuevo despertar, en un nuevo auge, después de una etapa de congelamiento de la inteligencia artificial, de acuerdo a la ponencia que usted nos ha presentado el día de hoy, ¿cuál sería el perfil profesional ideal del técnico automotriz en el Perú el día de hoy? Bueno, está relacionado estrechamente con el desarrollo de los procesos. Me refiero a que, de acuerdo al protocolo recomendado para diferentes procesos de trabajo o procesos de aprendizaje, eh, eh, los, los siga correctamente. Me refiero a que va a estar más relacionado con la máquina y esa máquina lo va a relacionar, lo que decimos el famoso maridaje o la articulación con la máquina. Entonces, eh, si vamos a buscar un perfil, eh, para mí va a ser un poco complicado, o ella un poco complicado, toda vez de que eh, los sistemas educativos actuales o la malla curricular nacional peruana no los está considerando como esta parte tecnológica 4.0 y 5.0. Entonces, difícilmente voy a poder definir un perfil porque hay cosas que también no están viniendo bien de la 4.0 y de la 5.0. Un ejemplo, muchos autos con baterías eléctricas se subieron o se embarcaron para su traslado a otro continente.
y solo explosionó una batería de uno de los autos y se incendió todo el barco y se hundió. Vinieron 5, 6, 7 barcos, no pudieron apagar el fuego. En España, las, los parqueos o estacionamientos privados ya no aceptan vehículos eléctricos para estacionar en sus zonas de parqueo porque estos se explosionan y se incendian. Entonces, no todo es bonito en todas partes. Entonces, por eso es que eh, una de esas partes que no he tocado es este proceso de cómo evitar un amago de incendio. Ni siquiera va a ser amago, porque se va a incendiar, la batería va a explosionar y ni el agua ni ningún componente químico lo puede apagar. Entonces, tomando eso como ejemplo, yo pienso que el perfil del técnico automotriz está basado en sus competencias, en que pueda lograr objetivos que le permitan tener satisfacción, realización y no frustración. Entonces, de ahí puedo partir para recién tener un perfil que debe ser elaborado, mmm, combinando y articulando este proceso con los procesos clásicos, ¿no? Que se usan en el Perú. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, título general Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El título de la ponencia, Procesos de aprendizaje para técnicos automotrices con inteligencia artificial. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, ha sido un altísimo honor y un privilegio contar con su participación. Le hacemos llegar un abrazo muy fuerte a la distancia. Muchas gracias, maestro. Igualmente un abrazo para todos ustedes. Muchos éxitos.